Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar de nuevo en otro episodio de Sin Bla 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 Legal. Hoy estamos con otro abogado de la casa, con el doctor Jan Verheyen. Jan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Y gracias por darte el tiempo. Hola Joaquín, ¿qué tal? Un saludo a todos los amigos que nos escuchan y nos ven en el podcast. Que nos ven, porque es en YouTube vamos a estar con esto. Caramba. Nuevo formato. Nuevo formato. Saludos a todos los youtubers que nos acompañan en esta nueva edición de Bla Bla Bla. Un placer estar aquí contigo. Gracias. Bueno, solo para que la gente sepa, hoy día vamos a estar hablando principalmente en torno a un caso de violencia que ha sido muy mediático en el Perú en las últimas semanas, digamos, el último mes, ¿puede ser? Sí, ¿no? creo que Que es el caso de Samara, no sé si es Samara o Samajara, de ahí corrige, Lobatón, que, bueno, ella, como se sabe, ha decidido no denunciar a su pareja, que fue expuesta en un video golpeándola. Brian Torres es el nombre del agresor. Y bueno, vamos a estar viendo un poco las implicaciones legales, no solo del caso, porque eso creo que es un poco simplista, pero de las consecuencias que puede tener la posición que ella ha tomado, que él ha tomado y que la madre de ella también ha tomado, ¿no? Que ha sido un actor relevante en esto. Correcto. Entonces, empezamos. Arranco al grano, como siempre. Partiendo, como decía hace un ratito, que la víctima, en este caso Samara Lobatón, ha decidido no denunciar a su agresor. ¿Qué lectura legal se hace cuando una presunta víctima se niega a iniciar acciones? Correcto. Bueno, partamos primero del contenido relacionado a la víctima. La mediatización de la víctima no hace más que exponer casos que se dan a diario en entornos familiares, intrafamiliares o extrafamiliares de cualquier persona o familia. Claro, la diferencia es que este era una persona famosa y salió en la tele. Sí, y además con un tema y un contexto bastante particular. Siempre he cuestionado, y lo hago todo el tiempo, es la existencia de cámaras de videovigilancia en lugares íntimos. Claro. Entiendo el contexto por el cual las cámaras están en ese lugar y por eso que se pudieron captar imágenes de la agresión. Bueno, dejando sentado solamente esta particularidad, que no todas las familias, no todos los entornos intrafamiliares o extrafamiliares cuentan con cámaras de seguridad. Los temas de violencia familiar son temas más usuales de lo común que mediáticamente aparece. Eso dejémoslo más en claro. Y ahí seguramente vamos a conversar en un sinnúmero de variantes y un sinnúmero de implicancias legales, pero todas tienen un solo objetivo. El hecho concreto es un acto de violencia. El acto de violencia tiene que ser perseguido por el Estado y la participación de la víctima y el agraviado, aparentemente son dos figuras distantes y tienen una relevancia para el derecho penal y también una relevancia para la víctima. ¿Por qué se llaman figuras distantes? ¿Por qué lo dices así? Lo que pasa es que en la legislación penal y en la legislación internacional el agraviado puede ser cualquier persona que se sienta dañado, y entienda ese daño en el espectro más amplio, por el acto constitutivo del delito. Entonces el agraviado directo, en este caso de violencia, es la víctima, en este caso Samajara Lobatón, producto de los actos de violencia física que realizó su conviviente. Pero también puede haber un agraviado del entorno intrafamiliar, sea cercano o lejano. Ejemplo, los agraviados indirectos serían los hijos, si es que aún cuando no hayan presenciado el evento dañoso, el evento violento, sí han tenido repercusiones en la conducta de los padres producto del evento, del nacimiento del evento. Además que en este caso que es viral lo van a ver. Claro, entiendo que... O sea, no sabemos cuándo, pero en algún momento van a ver esas imágenes. Sí, justo porque los padres son figuras mediáticas, en los centros o los entornos sociales de los menores va a haber repercusiones y seguramente va a haber un condicionamiento de parte del entorno social en el que se mueven los menores. Y obviamente que esto va a influir, no de manera mediática seguro, pero también seguramente en el transcurso del tiempo. Entonces por eso que la figura de la víctima y del agraviado tiene que, en temas de violencia familiar, a mi parecer debe tomarse y analizarse
con mucho cuidado, no solamente por el ejercicio de acciones legales, sino también por los contextos y el entorno en el que se mueven las víctimas indirectas, que en este caso serían los menores, en donde ahí quisiera yo llevar la conversación. Al tema, digamos, centrarse un poco en cómo esto puede afectar a los menores. Claro, y por eso cómo repercute el accionar de la abuela, Melissa Klug, y cómo repercute la actitud de la agraviada propiamente. Cuando tú hablas que, digamos, estos hechos afectan a un tercero, como, bueno, ya tú has estado chequeando el caso, así que lo sabes, que Samagana no quiere denunciar y Melissa Klug, su madre, sí ha denunciado. Y es más, ella como que quería entrar como víctima, si no me equivoco, o no, que es justo lo que estás diciendo. Pero en el caso de, digamos, una madre, ¿puede entrar como tercero afectado, como mencionas en el caso de los hijos, o eso no es factible? Porque ella la han excluido. Correcto, sí. Vi la entrevista que Melissa Klug hizo con su abogado respecto de la exclusión, la condición de agraviada de la investigación, fundamentando que esa exclusión podría ser legal, por lo que dice el Código Penal y Procesal Penal, pero que no se condice con los tratados internacionales respecto de cómo se interpreta o cómo se comprende al agraviado en un contexto amplio. Y lo que está pidiendo, por lo que he entendido, es que se le mantenga en el caso en su condición de agraviada, más no de víctima. Sin embargo, en temas de violencia familiar, la Fiscalía, el Poder Judicial establece que la víctima y el agraviado no necesariamente son las mismas personas, pero por regla en temas de violencia familiar lo son. En este caso es violencia física entre convivientes, la víctima es Samajara y el agresor es su conviviente. Y la agraviada de este nexo causal directo sería Samara Lobatón. Pero vayamos al agravio en abstracto. El agravio en abstracto no solamente es físico, sino es emocional respecto al entorno emocional, el entorno social en el cual se desarrolla la relación convivencial con los hijos de Samara Lobatón y Brian Torres. Entonces, yo entendería que Melissa Klug quiere que se reconsidere su incorporación, su participación en la investigación para salvaguardar intereses abstractos que producto de los actos de violencia puedan repercutir no solamente en la salud física de Samajara, sino en la salud psicológica y en la salud psicológica del entorno familiar que son sus hijos. Ahora, yo quiero dejar entre líneas, esta es una especulación mía, que Melissa Klug quiere permanecer en la investigación porque considera que Samajara Lobatón no se encuentra en condiciones de mantener una conducta procesal idónea para castigar o sancionar estos hechos. Así es, porque puede estar bajo el síndrome. Hay muchos síndromes que generan los actos de violencia, ¿no? Uno de estos actos es que es usual que una víctima de violencia permanezca al lado del agresor e incluso perdone los actos de violencia física, aun cuando estos sean constitutivos de delitos mayores como lesiones culposas o tentativas de homicidio. El tema acá, para despejarlo un poco, en todo caso, lo que, digamos, el canal que debería usar Melissa Klug no es el que está, o sea, el que ha estado usando no es el correcto, porque, o sea, la han excluido. Concretamente, ¿tú crees que estuvo bien excluida puntualmente en el contexto que se dio? ¿Bien excluida el caso o crees que ella debieron mantenerla como tercera agraviada? Recuerda que cuando hay varias formas de denunciar un hecho y varias formas de que la Fiscalía tome conocimiento del mismo. Uno es denuncia de parte, es decir, la propia víctima y agraviada del hecho pone el conocimiento de la autoridad competente del hecho para que éste investigue. Después está la noticia criminis, que la toma cualquier persona, y esto antes se denominaba acción popular, que cualquier persona sin tener la condición de agraviado o víctima pone el conocimiento de la autoridad policial o del Ministerio Público este hecho para que investigue. Los temas de violencia, en agravio de las mujeres y el grupo familiar son delitos perseguibles de oficio. Entonces, cualquier persona, incluso el fiscal de oficio, pudo haber tomado o iniciado investigaciones, como en varios casos lo ha hecho. Digamos que Melissa Klug hizo lo correcto. Procesalmente al denunciar. Ahora, procesalmente está bien excluida. Ya, vamos a responder esa pregunta. Cuando la Fiscalía apertura investigación preliminar, establece quién es la víctima,
cuál es el hecho en materia de investigación y cuál es el tipo penal en el cual se subsume. Si la Fiscalía ha abierto investigación preliminar por el delito de violencia física en agravio de Samara Lobatón, y dirige las acciones contra Brian Torres, Melissa Club simple y llanamente es una denunciante. Entonces, si es por el tema de coherencia procesal, Melissa Club fue correctamente excluida. Pero esa es la visión legalista de los temas de violencia, lo cual yo siempre he cuestionado, porque el tema de violencia es un tema pluriofensivo. No solamente es el maltrato físico que realiza el agresor en contra de la víctima, sino que este maltrato físico también genera otro tipo de violencia. Violencia psicológica, que agravia a los menores, violencia económica, si producto de este tipo de violencia puede recortar el pago de pensión de alimentos, entre otras formas de violencia. Y ahí la Fiscalía, considero yo, que debería tener una visión antropológica y de una política criminal un poco más amplia de protección a las víctimas. Debe ir en función a la protección también de los menores. Ahí hay que aclarar también para toda la gente. Cuando tú hablas de procesal, o sea, cómo procedió Melissa Club y cómo procedió la Fiscalía al excluirla, procesalmente ambas son correctas. Es correcto. ¿No? Cuando tú dices procesalmente, para que a veces la gente no está muy familiarizada con esa palabra, es que ellos siguieron el debido proceso, ¿correcto? Digamos lo que dice la norma. Ellos siguieron esa línea, digamos, siguieron las reglas. Ahora, yo entiendo que tu crítica es un poco a que esas reglas no están considerando muchas cosas que sí se deberían considerar. Así es. Procesalmente, cuando me refiero a procesalmente, me refiero no tanto al debido proceso, sino al tema de la coherencia y la teoría del caso de la Fiscalía. Cuando tú denuncias violencia física entre A y B, la Fiscalía lo que abre, de acuerdo al tipo penal, es violencia física entre A y B. Es un tema de coherencia normativa. Claro. Agraviado y agente. Pero si tú no denuncias, por ejemplo, que violencia psicológica en agravio de los menores que estuvieron presentes, entonces la Fiscalía no tiene por qué, o no debería, de acuerdo a la denuncia, abrir ese frente. Pero si de los hechos, después de la investigación preliminar, sí determina que efectivamente los menores, producto de estos actos, estuvieron afectados, entonces la Fiscalía debería ampliar su investigación preliminar, pero aún así sigue siendo excluida Melissa Club. ¿Por qué? Por el tema de la legitimidad. Y procesalmente es correcto. Samara Lobatón es una mujer mayor, no tiene ningún condicionamiento para que ejercite sus derechos civiles, políticos, entre otros. Es representante de sus menores hijos y por ende Melissa Club no tiene ninguna legitimación procesal, ninguna legitimación legal que le permita participar en representación de los menores, salvo que ella en otro proceso pida la tenencia de los menores. Que ya es otro tema. Es otra vía extrapenal, digamos que es la vía civil o de familia. Sí, mira, ahí, con eso ya vamos a tachar 3-4 preguntas. Entonces, en resumen, estoy entendiendo, porque también era una de mis preguntas, que creo que voy a tachar. El Estado sí en el Perú sí trabaja de oficio, y porque claro, por eso hay un caso abierto ahorita, ¿no? Entonces eso sí va. Y hablando de, pongámonos en el caso, que Samara de acá a un mes, sea el síndrome que sea que padezca, pasa y dice, ¿sabes qué? Yo quiero denunciarlo. Pero claro, estuviste un mes, 2 meses, el tiempo que fuera, en el que dijiste, no, yo no voy a denunciar, yo voy a seguir viviendo con él, no sé si también sus hijos, cuál fuera la situación. ¿Qué repercusión legal tiene esto que está haciendo ahorita? El hecho de que, bueno, no hay nada más claro que el video en el que sale literalmente agrediéndola físicamente, y bueno, ella lo está negando, ¿no? ¿Qué consecuencias legales tiene eso si mañana ella quiere denunciar? ¿Qué te parece si analizamos primero el video y su negativa de reconocer que ella y su agresor son parte del video? Esa no la sabía. Ella ha dicho que no. Yo he escuchado, no he visto ningún medio de comunicación que haya corroborado esto. He escuchado que ella niega que las participantes en el video sean ellos.
Como bien sabes, eso puede ser superado fácilmente con pericias antropométricas, entre otras, en el Ministerio Público. ¿Hay forma de comprobarlo? Sí, hay medidas técnicas para determinar qué personas están participando en un video, en un acto constitutivo de un delito. Por ahí empezamos. Pero fuera de la negativa de no reconocer el hecho delictuoso, también no excluye a la Fiscalía su obligación de investigar el delito. Ya. Lo que te encuentras ahí es con un pequeño problema, pequeño y gran problema. El primero es que procesalmente no vas a contar con el apoyo de la víctima propiamente para que ésta te permita tener o le permita dar a la Fiscalía elementos de convicción que se conviertan en prueba para tener un caso. ¿Y cuáles son? La Fiscalía va a citar para que ambos se hagan las pericias psicológicas, físicas, y no van a asistir. Claro. La prueba reina en temas de violencia son la cámara GESE, donde tampoco van a asistir. Entonces, si no tienes la prueba reina que es la cámara GESE, no tienes las pericias psicológicas, no tienes la declaración de las partes, encima hay negativa, le sumas a su negativa de participar en las citaciones de la Fiscalía. Esa es una forma tácita de desistimiento que no existe en el derecho penal para temas de delitos de oficio, pero es la falta de colaboración de la víctima, lo que obliga a tener a la Fiscalía 60, 180, más las ampliatorias días de un caso abierto en el cual lastimosamente y por desgracia va a terminar archivado. Y ahí viene la pregunta, y respondo con esto: ¿qué pasa si de acá 2 meses, 3 meses, Samajara decide denunciar el evento y ya es materia de investigación? La Fiscalía, al no tener un caso, va a tener que proceder a archivarlo. Entonces, cuando ella quiera denunciar un hecho de esta época, ahora lo que va a pasar es que la Fiscalía va a archivar el caso por aplicación del principio de insignia. Es decir, no puedo sancionar 2 veces por lo mismo porque yo ya te investigué por esos hechos. Claro, y lo archivé. Que tú no colaboraste fue tema tuyo. Es un tema que yo ya no puedo como Estado superarlo, y además no tenía elementos para tener un caso sólido para llevarlo a juicio. Es un poco un perdiste tu oportunidad. Sí, pero te sirve en temas de violencia. Acuérdate que hay temas de violencia sistemática, pero sí te sirve esa secuencia de hechos para documentar que la violencia ha sido un delito continuado. Ya. Y ella sí podría denunciar posteriormente que tiene varios eventos, como eventos, que han determinado que ella denuncie cuando ya ha sido sometida a un nuevo hecho de violencia. Además, también puede apelar a factores psicológicos. Es que en realidad el tema de violencia familiar, en su modalidad física, psicológica y económica, todo esto gira en torno a factores psicológicos. Y lo mismo creo que has adelantado al inicio de la entrevista, al inicio del podcast, has adelantado que has tomado conocimiento que la gravidad sigue viviendo con el agresor. Claro. Y eso es algo muy natural y muy normal dentro de la cultura popular peruana. Digo cultura popular peruana porque es el 80% de los casos que he tomado conocimiento donde la víctima y agresor siguen viviendo en el mismo entorno o espacio físico, aun cuando estén en habitaciones separadas, para mantener cierto estándar o cierto cuidado respecto al tratamiento o crianza de los hijos y para mantener cierto perfil social. Ya. Entonces, hay eventos psicológicos, hay eventos culturales, hay eventos antropológicos, sí, que condicionan la conducta del agraviado y de la gente, sí, porque entiendo que el agente Brian Torres no es el único evento que ha tenido de violencia con ella. Las humillaciones por los constantes actos de infidelidad, el menosprecio, y ahora viene escalando, Dios no quiera, espero no ser boca salada, que esto termine mal, porque generalmente está probado que cuando los actos de violencia empiezan a escalar, pasan de un nivel de humillación a actos de violencia física. Pero es una escalada rápida, digamos. Incluso es errática. Por ejemplo, hoy por hoy pueden terminar este tema y se archiva el caso y pueden volver a la normalidad. Esto necesita necesariamente de un apoyo psicológico, de un soporte técnico emocional para miembros de la familia, y no solamente de la víctima y el agresor. Claro. Ahora vamos avanzando un poco en la línea que no es específicamente de este caso, que lo estamos usando solo como ejemplo, claro, pero en general de cómo, digamos, van avanzando estos casos de violencia. Pasamos a lo que te comentaba hace un rato, el momento en el que la víctima sale, digamos,
un poco de esto cuando no quiero denunciar, ya sea por ABC, miedo, algún tipo de tema psicológico, lo que fuera. Y dice ya, denuncio. Ya lo denuncié, ahora quiero que no se me acerque. Hay una figura legal que se llama medidas de protección. Quiero que le expliques a la gente en la menor cantidad de palabras posible qué son las medidas de protección antes de entrar en la pregunta. Ok. Es mejor un ejemplo bien sencillo. Ya. La medida de protección es, como su nombre lo dice, es una medida anticipada a una acción o sentencia judicial que otorga un juez de familia para que, de acuerdo a la ficha de riesgos que se llena en la policía, donde se evidencia el peligro en el que se encontraría la víctima, otorga medidas limitativas para que el agresor no cometa los siguientes actos que son de manera no cerrada, sino de manera genérica lo siguiente. Claro. Uno. Es como vemos en las películas de Hollywood lo que se llama una orden de restricción. Y ya. Claro. Para hacer la comparativa. Sí, es, digamos, un poco por lo que de repente la gente va a conectar bastante. Él no se me puede acercar y quiero que esto esté constatado digamos, legalmente. Correcto. Eso es. Sí, pero hay que tener en criollo que también las gobernaciones también emiten garantías, ¿no? Donde una de sus consecuencias, garantías personales, es justamente una restricción o una abstención. Pero ¿cuál es la fortaleza que tienen las medidas de protección respecto de una garantía? Es que las medidas de protección son específicamente para el entorno del grupo familiar o de los componentes del grupo familiar. Solo para eso. En cambio, lo otro es para terceros. ¿Y qué te da estas medidas de protección? La más agravante, como tú bien dices, es la medida de restricción. El señor no se acerque o el señor se vea obligado a salir del hogar familiar. Pero las otras medidas de protección, dependiendo de la ficha de riesgo, puede ser el botón de pánico, el patrullaje policial, las medidas necesarias que todos tienen, tanto agresor como víctima, tienen que desfilar ante una dependencia del estado de salud para sus evaluaciones psicológicas y las funciones de no agresión. Esos son, digamos, los dientes de la norma. O sea, la parte tangible en la que, digamos, que te puedo dar para dar cierta protección. Así es, pero hay casos en que las medidas de protección no obligan al agresor a retirarse del lugar. ¿Y cómo funciona eso? O sea, o sea, vivimos juntos con los hijos, pero yo tengo un botón de pánico, pero el agresor sigue ahí. Así es. Sí, es un poco contradictorio. Lo que pasa es que ahí viene la segunda parte de la norma. La fiscalía, una vez que otorga las medidas de protección, ordena que parte de los actuados se vaya a una fiscalía para que inicie la investigación por violencia. Y ahí es donde en las investigaciones y en los actos que se van dando, es donde realmente se evidenciaría la magnitud del evento. Yeah. Sin embargo, yo tengo mi reparo que esas medidas de protección, si bien es cierto, es un aviso de que hay una persona que está siendo vigilada y protegida por el Estado, pero ojo, esto no garantiza de que la situación escale y esto termine en una desgracia. Pero también eso responde pues, a factores. Uno de esos factores es la ficha de riesgo, que también es mal empleada por algunas víctimas, que exacerban los hechos y hay medidas de protección desproporcionales al evento. Ya, y si, bueno, volviendo un poco al caso del que estamos hablando de Samara Lobatón, en este caso no hay una denuncia penal, o sea, bueno, sí hay, porque la mamá la puso, pero de parte de la víctima, no. Es más, la víctima sigue diciendo, yo voy a seguir viviendo con él, yo estoy feliz, es más, sigo una relación con él, ¿no? Cabe que un juez dicte medidas de protección, o el hecho de que ella diga, no, yo estoy feliz con él, digamos, un poco le quita legitimidad. A ver, para que un juez de familia dicte medidas de protección tiene que haber la ficha de riesgo. Si la ficha de riesgo no ha sido llenada por la víctima, un poco complicado que sea otro. Esta ficha de riesgo es una ficha que llena la víctima con la policía. Con la policía, que es como, digamos, una solicitud de las medidas. No, es una evaluación de cuál es el riesgo potencial al cual está sometida la víctima. Pero solo la puede llenar la víctima. Solamente. Entonces, si ya no la ha llenado, no cabe. Las medidas de protección como tal no van. Y además, las medidas de protección en muchos de los casos requieren de audiencia, y en otros, cuando la ficha de riesgo arroja alto riesgo, y el juez evita la audiencia y las dicta. Pero tiene que haber
un impulso de la parte agraviada. Claro. Ya, acá tengo un tema que justo me salió, que mencionaste hace un rato. El tema, saliendo un poco ya del caso, creo que se has explicado bien desde, digamos, dónde están ahorita y cómo esto puede avanzar, ¿no? El tema cámaras. Correcto. El video. Sí. El video es una cámara dentro del hogar de ellos, entiendo. Es una cámara que está dentro de la habitación matrimonial o convivencial de ellos. Esta cámara, según referencias a su preexistencia, es muy anterior. Hay eventos de violencia previos, ya narrados por la prensa de espectáculos, donde ella reclama haber detectado actos de infidelidad de su pareja a través de la lectura de la revisión de su celular, y por eso queda acreditado que esas cámaras están instaladas antes de la comisión del delito en materia de comercio. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿le da legitimidad al video como prueba, digamos? Ok, vamos a primero hablar de cuál es medio de prueba y cuál es prueba en pleno, ¿no? Ya. Entonces, el video es una captura de un hecho que determina la existencia o no de una situación X. No se puede negar su existencia porque el video está fechado, se determina el entorno, y si no se puede determinar el entorno es fácil de comprobarlo y sacarlo, extraerlo de otras fuentes donde corroboran que se trata de la misma habitación convivencial. Que se evidencia un hecho de violencia con sus matices. Ustedes que han visto podrán decir, no, algunas parejas tienen ciertas tendencias violentas en la intimidad, pero cada quien podría sacar sus conclusiones sobre eso, pero a todas luces se evidencia que es un acto de violencia. Yeah. Ahora, ese es un medio de prueba, pero no es prueba. Para que ese video se convierta en prueba, que sea susceptible de utilizarse como elemento de convicción en la denuncia y en un juicio, tiene que pasar su validación. Y una de esas validaciones es la visualización del video ante la agraviada, el agresor, sus abogados, con intervención del fiscal, para que se valide, se certifique no solamente su legitimidad, su obtención, entre otros. O sea, tiene que pasar, digamos, una pericia de que... Tiene que pasar la validación del contradictorio de las partes. ¿Qué es el contradictorio de las partes? Te lo pongo así de sencillo. Te muestro el video donde supuestamente tú has participado. Para mí tú has participado, para ti tú no has participado. Y puedes cuestionar el video. ¿Cómo? A través de tu abogado diciendo que el video señala fecha, día y hora donde tú no puedes haber estado en ese lugar, porque tú tienes un mismo video o personas o testimonial que señalan que a esa hora de ese día tú estabas en otro lugar. Entonces, cuando se visualiza el video con la intervención del Ministerio Público, en algunos casos perito, abogado, abogado de ambas partes y las partes, entonces ese video ya es un elemento de convicción. Pero si ese video no pasa este tamiz, tú sigues teniendo un medio de prueba. El que decide qué pasa es el juez. El que decide qué pasa es el fiscal, y el juez es el que lo valida en el control. Si el video es lo único que tienes para determinar la existencia de agresión y el video se cae, tienes una denuncia, pero no tienes elemento de convicción. Claro, pero ¿y si yo, por ejemplo, imagínate, es un video de agresión, tú me dices, este eres tú, yo te digo, no soy yo, y te trae una persona que dice, no, él estaba conmigo ese día a 50 kilómetros de ahí. ¿Qué pesa más? Porque mi cara sale en ese video. Ok, muy buena pregunta. Hay unas reglas en el derecho probatorio que se llama el principio de prueba escrita. Si tú, por ejemplo, quieres oponer la validez de un documento, tiene que haber otro documento que sea igual el mismo peso, digamos. Que tenga el mismo peso en la tipología, y puedes tener una corroboración con otro medio de prueba que puede ser un testigo. Ejemplo, tú dices que no has firmado ese contrato con el cual quiero ejecutarte. Y yo te digo, pero está tu firma. Y tú me traes un documento de la fecha, donde está tu firma, donde tú estabas con la mano enyesada. Y hay un testigo que acredita que en esa fecha tú no podías haber firmado ese documento porque estabas en el hospital enyesado. Ahí sí contrapeso. Ahí tienes el contrapeso.
En el caso del video, muy puntual, yo digo que tú eres. El testigo dice y corrobora tu posición de que tú no puedes haber estado en esa posición. Esto puede generar dos decisiones de parte del fiscal. Pedir que ese video pase una pericia antropométrica para que, como son figuras públicas, se saquen sus vectores y el perito pueda llevarlos y aplicarlos a través de un programa sobre el video para determinar que las personas que están en el video son las que son. Y con eso se puede determinar la identificación de ambos. Y ya respecto de si eso o no es acto de agresión, se le queda a discusión de los peritos en psicología y psiquiatría. Claro. Ya, bueno, creo que hemos tachado todos los puntos. Muchas gracias, Jan, por tu tiempo y gracias por la explicación. Estoy seguro que a la gente le ha quedado mucho más claro varios conceptos que son muy importantes, como los medios de prueba, las pruebas, las medidas de protección, cuándo aplican, cuándo no. Y bueno, efectivamente esto suma un montón para que la gente se informe un poco más de los temas legales, que son cosas que nos pueden pasar a todos, y es más, me atrevo a decir que nos van a pasar a todos en algún momento de nuestra vida, y eso es un tema de probabilidades 100% o 99%, digámoslo así. Muchas gracias, Jan. Gracias a todos, nos vemos la próxima. No se olviden de suscribirse, comentar y también buscarnos en redes. Chao. Nos vemos.